Hola, ¿qué tal? Es un placer y un gusto para mí estar aquí con todos ustedes en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2024, denominada Ciencia Universitaria a favor de la paz. Una jornada que se encarga de realizar año con año la Universidad Autónoma de Sinaloa para promover el conocimiento científico y difundirlo entre la comunidad universitaria y también con la sociedad. Dentro del marco de actividades, estaré participando con esta presentación, con esta plática denominada El derecho humano a la familia en México, un tema de vital importancia tanto en el marco de derechos humanos como con la trascendencia que tiene la familia para nuestra sociedad. Entonces, me presento, soy el doctor Pablo Alfonso Aguilar Calderón, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho Mazatlán. El tema que les presento, les repito, es el derecho humano a la familia en México, en el marco de las actividades de esta Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2024, denominada Ciencia Universitaria a favor de la paz. Iniciamos esta pequeña charla en razón de la familia, elemento fundamental de la sociedad. La familia es una institución social. ¿Cómo se compone por esas personas que están unidas, ya sea por relaciones de matrimonio, concubinato, parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción, o en su defecto de reproducción asistida, en la que todos sus miembros son particularmente sujetos de derechos y obligaciones? Es importante resaltar que la familia es lo más importante, es el elemento fundamental para que se conserve la sociedad y el propio Estado. Entonces, recordemos que no se puede concebir una sociedad sin familia. Ahora bien, ¿quién se carga de brindar ese marco jurídico protector a la familia? El derecho familiar, una de las ramas más importantes del derecho. Entonces, el derecho familiar, pues es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los miembros de la familia, tanto internas como externas, otras familias o incluso con el propio Estado. El derecho familiar se encarga del marco regulador, jurídico y protector del elemento fundamental de la sociedad, que es la familia. ¿Cuáles son los fines y principios aplicables al derecho familiar como rama o como una de las ramas más importantes del derecho? El orden público, ¿qué significa esto? Para el particular caso del derecho familiar, es la no intervención directa del Estado, pero sí creando las condiciones necesarias para su protección, al crear instituciones, juzgados, legislaciones, etcétera. El interés social, ¿qué significa esto? Son aquel conjunto de principios y valores morales que tienen como propósito fundamental salvaguardar a la familia o en su defecto a la sociedad en general. Y el último y no menos importante, sino que uno de los principales porque protege el futuro de nuestra sociedad, es el interés superior del menor, en el cual radica en acciones y procesos que se enfocan en garantizarle el bienestar al menor como salud física, mental, adecuada dentro del seno familiar. ¿Cuál es el fundamento jurídico del derecho humano a la familia? Primero que todo, uno de los documentos más importantes es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente en el artículo 1, donde nos dice que todos somos iguales y libres en dignidad y derechos. El artículo 2 nos manifiesta que toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser seres humanos. Ahora bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos, también en el artículo 16, fracción 1, nos tiene también que todos los hombres y mujeres, recordemos cuando fue creada, ¿no? Pero todas las personas tienen derecho a formar una familia. ¿Por qué? Porque la familia es el elemento fundamental del Estado. Todos tienen derecho, sin distinción alguna, a formar una familia, a casarse, etcétera. A su vez, el artículo 25, en su fracción 1, nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. ¿Y quiénes son los encargados de brindar las garantías necesarias para que esto pase? Pues es el Estado. Entonces, ahora nos vamos con un documento vinculante, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque México forma parte tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos y está sujeto
y está comprometido a cumplir lo que dice la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Artículo 17 nos habla de la protección a la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. El artículo 19 nos habla de los derechos del niño como miembro integrante de la familia y el artículo 24 de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Ahora bien, como ya lo comenté, como México es Estado parte, tiene que sujetarse a normas y tratados internacionales porque ya están firmados y se comprometió a garantizar derechos humanos. Por eso el artículo 1 nos hace referencia a que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. El artículo 4 particularmente nos habla de la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley y que la ley protegerá el desarrollo de la familia. Ya aterrizando en el terreno, en un terreno más local, nos vamos al Código Familiar de Sinaloa, en donde el artículo 6 nos dice que el Estado tiene que promover a través de sus instituciones la organización, desarrollo y protección de la familia, como mediante la creación de programas y acciones enfocados a dar estabilidad y permanencia y sobre todo un desarrollo armónico de sus integrantes. Tenemos entonces como una primera conclusión particular que el Estado mexicano está obligado a garantizar primero derechos humanos y para el enfoque de esta plática el derecho humano a la familia. Ahora bien, adentrándonos ya en el tema, una vez alejándonos un poco del marco jurídico protector y del marco conceptual de esta pequeña plática, vamos a analizar un poco lo que es el derecho humano a la familia. Todos sabemos lo que es una familia, lo acabamos de definir, lo acabamos de platicar, pero el derecho humano a la familia no solo implica la justificación o la aprobación o el derecho que tienes a formarla, sino que para que se realice su plena satisfacción se tienen que proteger otros derechos. Hay una amalgama de derechos que se tienen que cuidar para que se pueda proteger y garantizar el derecho humano a la familia, para proteger su desarrollo integral. Por eso, coincidiendo con los teóricos, perdón, se puede afirmar que el derecho a la familia es un derecho impulsor o un derecho motor de otros derechos que, a su vez, conjuntándose o juntándolos, perdón, lo que podemos lograr es que se garantice el derecho humano a la familia. ¿Cuáles son esos otros derechos que se tienen que garantizar para poder satisfacer el derecho humano a la familia? Tenemos el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, a la vivienda, al desarrollo y a la salud. Por ende, el Estado mexicano tiene que ser el principal impulsor de derechos humanos. ¿Para qué? Para poder generar las condiciones necesarias para que una vez satisfechos este conjunto de derechos, se pueda garantizar el derecho humano a la familia. El Estado mexicano, nuestro país, está obligado a garantizar el derecho humano a la familia. ¿Y cuál es el camino o cómo lo vamos a conseguir o cuál es la meta? Garantizar derecho a la alimentación, educación, vivienda, desarrollo y salud. Entonces, México, al ser Estado parte de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y por ende, al reconocer tratados internacionales en materia de derechos humanos y estos derechos humanos, elevarlos a rango constitucional como derechos fundamentales en nuestra Carta Magna, tiene la obligación de garantizar este derecho humano a la familia. Entonces, entrando a este análisis, solo vamos a poner ahorita dos ejemplos para ver si está cumpliendo el Estado mexicano con el satisfacer la otra serie de derechos que les acabo de mencionar para poder conseguir garantizar el derecho humano a la familia que tenemos todos los mexicanos. Entonces, el primer ángulo que vamos a analizar es las personas en situación de pobreza. De acuerdo con el INEGI, hasta el 2022, México tiene el 36.3% de la población nacional en condición de pobreza. Es decir, estamos hablando de alrededor de 46.8 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. De ahí se desprende que el 29.3%, es decir, 37.7 millones, están en pobreza moderada. Y el 7.1% o 9.1 millones de mexicanos se encuentran en pobreza extrema. Si bien es cierto que se ha percibido o se percibe, mejor dicho, un avance en cuestiones de tratar de erradicar la pobreza en nuestro país, este derecho humano no se está garantizando. Quiere decir que en este sentido,
en el derecho humano a la alimentación para garantizar el derecho humano a la familia, pues no se está cumpliendo totalmente por parte del Estado mexicano. Otro derecho humano que se tiene que satisfacer para proteger el derecho humano a la familia es el acceso a la educación, que si bien es cierto, de acuerdo con el INEGI, si nos remontamos a los años 70, pues ahí el 66% de los menores de 6 a 14 años de edad asistían a la escuela, pero ahora para 2020, estos menores de edad en ese rango de edad, pues ya es el 94% de los que acuden a la escuela. Estamos hablando solamente de los que acuden, es decir, que el Estado mexicano les garantiza el acceso y que están acudiendo a la escuela. En lo que respecta a los jóvenes de 15 a 24 años, del año 2000 al 2020, existió un incremento del 12%, pues el 45% de ese sector acude a la escuela. Aquí es preciso señalar y no satanizar todo de que ha habido un avance importante en materia de educación, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y dada la naturaleza de esta presentación, solo tocamos estos dos derechos humanos de acceso a la educación, la cuestión del derecho a la alimentación, enfocándolo en las cuestiones de personas de situación en pobreza en nuestro país. Vemos que se están haciendo esfuerzos, pero falta mucho trabajo por hacer por parte del Estado mexicano para poder garantizar estos derechos y que en su conjunto se pueda garantizar el derecho humano a la familia como motor o impulsor de otros derechos. Ya para finalizar, pues es preciso hacer algunos apuntes y reflexiones finales en relación a que pues el derecho humano a la familia no solo implica la justificación o la facultad que tienes para formar una familia, sino que se requiere la protección de otros derechos para poder garantizarla y tener un desarrollo integral de sus miembros. Entonces, el derecho humano a la familia es un derecho humano y fundamental establecido en tratados internacionales y establecido en nuestra Constitución. Por ende, el Estado mexicano debe de ser el principal impulsor para generar condiciones necesarias para la protección del derecho humano a la familia, para la protección de sus miembros. Y definitivamente, con el breve análisis que hemos hecho, podemos concluir que el Estado mexicano no ha podido garantizar plenamente o en su totalidad el derecho a la familia que nosotros gozamos de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el Estado mexicano tiene mucha tarea y mucho trabajo por hacer, recordando que la familia es lo más importante, es el elemento fundamental para la preservación de la sociedad y del mismo Estado. Entonces, está totalmente obligado a crear condiciones necesarias para poder garantizar la estabilidad de la familia. Yo con esto concluyo, les agradezco mucho que hayan observado este video en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2024, denominada Ciencia Universitaria a Favor de la Paz. Mi nombre es Pablo Alfonso Aguilar Calderón, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho Mazatlán. Muchas gracias por ver este video y aquí les dejo mis datos de contacto y mis redes sociales en donde podrán ver en donde se estará compartiendo este video. Muchas gracias.